Del hombre son las disposiciones del corazón, pero tú eres el que determina qué tiene que hacer el ser humano. Hoy queremos clamar a ti, Padre Celestial, por esta generación que apenas comienza a caminar. Danos tú la sabiduría para poder guiarlos como tú quieres que ellos sean guiados. Nuestros hijos no están para cumplir sueños paternos, ni sueños de los abuelos, ni sueños de los tíos mayores. Nuestros hijos están para desarrollar, Padre Celestial, el plan que tú desde el cielo has dictaminado para ellos. Que tengamos nosotros la sapiencia, la templanza, la sabiduría, para poder hacer de nuestros hijos lo que tú quieres que nuestros hijos sean. Gracias, Padre Celestial, por los vientres que tú a futuro usarás para poder bendecir a Tunja, a Colombia y al mundo entero. El futuro de nuestros hijos puesto delante de ti, Padre Celestial, y que siempre tu protección les acompañe. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, la iglesia aplaude a Dios por la vida de nuestros hijos. Amén. ¿Cómo es el tema? Adolescentes allá. Andresito, le cuento que dijeron adolescentes allá y usted se paró para allá y yo dije, hombre, bueno, no sé, pero bueno, una segunda adolescencia no está mal. Iglesia, Éxodo capítulo 15, tenga la amabilidad y lo busca y tome su lugar. Si alguien requiere una Biblia, atrás tenemos un stand para Biblia, si alguien la puede tomar, si no desde su dispositivo móvil está bien, pero ojalá que todos tengan la palabra del Señor, aparte de los apoyos visuales que Multimedia nos entrega hoy. Iglesia, un anuncio para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Estamos tratando de definir algunas edades para una semana bíblica vacacional que vamos a tener. Nosotros siempre tenemos algo para niños en el primer semestre y algo para niños en el segundo semestre. Rápidamente les comento que nosotros vamos a tener un equipo desde el exterior de habla hispana y yo creo que con ellos voy a hacer la semana bíblica vacacional de nuestros hijos. La fecha tentativa que tenemos es como del 1 al 5 de diciembre. Intentamos escoger esta fecha, ¿por qué? Porque si la escogíamos en octubre o en noviembre, de pronto nuestros hijos no han salido de clase, de pronto nuestros hijos van a estudiar en la jornada de la tarde, que ahí es donde lo vamos a hacer, o sea, la primera semana de diciembre, creo que esto te cae, ¿qué? Alguien que me ayude con la fecha, creo que es sábado 29, domingo 30, el lunes es primero, ¿cierto? Es de lunes a viernes, esa semana. Para que usted, por ejemplo, si tiene niños, separe esa semana. No hemos definido las edades, pero siempre es como de 5, de 6 años hasta los 12. Lógicamente que ellos me dan permiso, que si yo veo pues un niño que tiene 13 y puede participar, porque el rango de edad de lo que intentamos tratar en esta faceta son ellos. Ay, pastor, es que mi hijo usted me lo rechaza porque tiene 2 y no puede ir. No piense que su hijo es rechazado. O sea, créame que no es rechazado, solo que los temas que vamos a tratar tienen que ver con niños en esta ventana, ¿ok? Entonces, yo le digo la fecha desde ahora para que usted se anticipe, porque puede llegar a ser que usted tenga las vacaciones para Cancún en esa semana, córralas una semana. Deisita, mi amor, salen aviones a los 8 días. ¿Estás trabajando todavía? Bueno, entonces el tuyo va a estar aquí, Lulú lo trae, yo creo, listo, no hay problema. Pero entonces sí, para que ustedes se mentalicen que esa semana vamos a tener una escuela bíblica vacacional en las horas de la tarde. Va a ser como de 1 o 1:30 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Porque por día, según lo que estamos intentando hacer, tienen que ser 4 horas para intentar trabajar el programa en estos 8 días. Cabe resaltar que el domingo 30 ellos se van a encargar de la predicación. No sé si me estoy anticipando, pero la pastora Natalia les va a anunciar que ese sábado 29 tenemos nuestra última reunión de mujeres. Entonces va a ser como una muy buena semana, como para cerrar este año. Entonces mentalícese desde ahora para que esa semana usted pueda estar. Si es mujer, para que venga al culto de mujeres. El domingo para que venga generalmente a la predicación. Y el lunes vamos a estar con nuestros hijos acá en la iglesia, ¿ok? Para que tenga eso en su corazón y en su agenda. Éxodo capítulo 15. Hoy estaremos trabajando la palabra permanencia. Permanencia.
Cuando nosotros hablamos de la palabra permanencia, casi siempre hablamos de cuando el Señor Jesús habló de que Él era la vid y nosotros los pámpanos y que tenemos que permanecer en Él. Esta visión es un poco más clara en la permanencia de estar cerca de Dios. Y hoy el Señor nos regala un título, permanencia, en este tiempo de expansión y conquista que sí se necesita que la gente permanezca hoy en día. Mire, no hay nada peor que a usted le digan una cosa y hagan otra, y que una idea no permanezca. Nosotros hemos tenido siempre en nuestro Padre Celestial permanencia. O sea, nosotros podemos estar seguros de que podemos ir confiados a Él con las culpas y los pecados que sea, y Él nos perdona, porque Él permanece fiel para siempre. Me estaba olvidando de otra cosa, otro anuncio, perdón. Nosotros hace 8 días tuvimos la posibilidad de repartir una papa aquí en la iglesia. Para los hermanos que no hayan llevado su papita, hoy le tenemos su papá. Entonces, al final del servicio tenemos nuestra cafetería que se encarga la hermana Rosario con su combo, pero al final tenemos unas papas para darle a las personas que no hayan llevado. Ahí quedaron como algunas bolsitas, entonces es necesario que todos se vayan con papa de la iglesia, ¿ok? Por favor, o sea, los que no hayan llevado. Entonces, miren, Éxodo capítulo 15 nos bendice de alguna manera con la palabra permanencia. El versículo 22, Éxodo 15, 22, yo leo en la versión Reina Valera, la palabra del Señor dice: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto. ¿Cómo anduvieron ellos? ¿Sin qué? Sin hallar agua. Piensa nada más. A mí me gusta decir esto: cuando usted vaya escuchando que el pastor lea, o usted se apoye en las ayudas visuales, piense un poco, no únicamente en lo narrativo, sino como que pásese para allá, para la idea, y trate de meterse como en la narración de cómo sería usted caminar por un desierto 3 días sin que hubiese agua. Hay gente que tiene disciplina de tomar tantos litros al día. Hay gente que dice: yo me tomo 5 litros al día, o 5 vasos, o como quiera. Y cuando usted siente que no se puede tomar esos vasos por día, a usted le entra como un desespero. Piense un poco en esta gente que tenía 3 días en un desierto sin poder beber agua. No lo pienses únicamente desde la parte médica, que te dice que el agua es vital, que tal cosa, que puedes dejar los alimentos, pero que el agua sí es muy fundamental, porque tu cuerpo es 69% agua. No piensen únicamente en esto. Piensen en usted estar caminando en un desierto y no tener agua. Piense un poco en esto. Donde anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua, Dios mío, y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. El título para hoy es la palabra permanencia. Como primera medida y como primer punto de predicación tenemos la palabra sequía. Y hoy vamos a intentar responder algo. ¿Qué haces con tu sequía? ¿Cómo trabajas con tu sequía? Ustedes recuerdan un poco la historia. De hecho, el versículo primero que estamos leyendo acá, que es el versículo 22, te dice literalmente que ellos partieron del Mar Rojo.
¿Ustedes recuerdan qué milagro hizo Dios en el Mar Rojo? Lo abrió, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un contexto de unas personas que vienen de tener demasiada agua. Esa no era para beber, pero visualmente, en un contexto de unas personas que vienen con demasiada agua, se abre, ellos pasan, ven demasiada agua y cuando empiezan a caminar ya no hay agua y hay en ellos una sequía. Yo estoy muy convencido en mi corazón que el éxito de la vida cristiana tiene que ver en cómo se manejan las crisis, en cómo se manejan las sequías. Usted puede estar pasando por una sequía financiera y Dios lo que quiere ver es que usted maneje la sequía financiera de buena manera. Ustedes se dan cuenta que en el segundo semestre siempre aparecen, por colocar un ejemplo, todos los bancos a ofrecerle plata, pero ya. Y los requisitos los han bajado, ¿no? Yo en esos días estaba en el centro y alguien me entregó un panfleto. Entonces yo siempre cojo esos panfletos para orar, porque casi siempre esos panfletos son como de prostitución y vainas de esas. Entonces yo los cojo y oro. Pero ese panfleto decía algo particular, que decía, si está reportado, no importa, te prestamos dinero. O sea, al final de la historia, el requisito se bajó. Estamos diciendo, no importa si tú eres indisciplinado o lo que tú hayas sido, pero aquí queremos suplirte algo. Y muchas veces nuestras sequías no tienen buenos mecanismos para poder prosperar. En síntesis, nosotros nos damos cuenta que acá todos estos procedimientos sobraron. Las murmuraciones, porque al final Dios tenía el control. Cuando uno lee los dos últimos versículos, sobre todo el último, ok, Dios siempre estuvo al control. Lo que Dios estaba haciendo era llevarnos a un punto de sequía para saber nosotros cómo administrábamos nuestra sequía. Y yo creo que ahí hay una clave, en cómo el ser humano maneja la crisis, en cómo el ser humano maneja la sequía. Mira, Éxodo capítulo 15, versículo 22, hablando o respondiendo a la pregunta, ¿qué haces con tu sequía? El 22 dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin agua. Mira, el estancamiento en el ser humano viene por pensar que Dios se detuvo en algún momento. Dios siempre estuvo. Y nosotros muchas veces por no tener en cuenta lo que Dios ha hecho en el pasado, nos desesperamos y cometemos acciones totalmente equivocadas por no tener en cuenta lo que Dios ha hecho. ¿Por qué se levanta esta murmuración? Porque no hubo uno, por ejemplo, que trajera a colación y a remembranza lo que Dios 3 días antes había hecho. Tiene que levantarse siempre una persona para que haga remembranza de lo que Dios ha hecho. Contemos la historia de esta manera. El pueblo se reúne, porque, una murmuración no es que una sola persona dijo algo en contra del líder. Una murmuración es que la gente se reúne para hablar mal del líder. Y aquí dice la palabra que no le preguntaron a Moisés por agua, sino que murmuraron en contra de él. Ojo con esto. Murmuración es una idea que viene de pronto el primer día. Oiga, pero venga, no hay agua. Y este man nos tiene aquí caminando, pero bueno, no hay agua. Bueno, sigamos. Segundo día sin agua. Oiga, pero no hay agua. Y empezaron los unos con los otros a hablar. Hasta que el tercer día ya se reúnen. Al parecer le convocan, porque dice en contra de, él estaba presente. No fue un asunto secreto, como que lo convocan y le pelean por el agua. ¿Por qué no se levanta un inteligente en el momento de la murmuración? Es lo que yo siempre he discutido en estos episodios. ¿Por qué no se levanta uno que haga remembranza de lo que Dios ya ha hecho? Por ejemplo, oiga, pero 3 días sin agua, y que haya uno sabio que diga, hombre, ¿qué pasó hace 3 días? Dios abrió el mar para que nosotros pasásemos. ¿Cuál milagro es más grande? ¿Hacer aparecer agua nuevamente o partir literalmente el mar en 2? Y ahí la gente va a empezar, no, pues lógicamente el milagro más grande es partir el mar en 2. Entonces, calmémonos, porque al Dios al cual nosotros estamos siguiendo es el mismo que hace 3 días partió las aguas.
¿por qué no se levanta un inteligente en medio de la murmuración? Son los pensamientos que yo siempre he tenido. No estamos hablando que fuera mentira, porque los 3 días sin agua son reales. O sea, ¿sí están pasando 3 días sin agua? Claro, ahí lo está diciendo la palabra del Señor. Pero ¿por qué no se levanta uno que contraponga estas ideas? Mira, a mí me da demasiada tristeza estos pasajes, porque estos pasajes literalmente desnudan el corazón del ser humano. Y Dios quiere verte cristiano aun cuando las cosas no vayan bien. Dios quiere verte cristiano aun cuando las cosas no vayan bien. Hagamos los milagros en remembranza un poco más notorios para que usted entienda que quejarse por 3 días sin agua es quejarse por unas bobadas cuando Dios ha mostrado su grandeza. Primero, que Faraón los dejara salir de Egipto. O sea, el que no crea que esto es un milagro o no lo entienda, Faraón perdió la vida de sus mejores hombres con tal de no dejar salir a la nación de Israel. Ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. Cuando estuvieron al borde de la muerte, ahí estuvo Dios. Al borde de la muerte, Dios estuvo. Y ahora por 3 días sin agua empiezas a murmurar. Iglesia, ¿ustedes no creen que el corazón agradecido es lo que Dios siempre va a probar en nosotros y es lo que nosotros requerimos para poder tener permanencia en Él? ¿Cuál es tu opinión de Dios cuando las cosas no salen como tú quieres? Porque tiene que seguir permaneciendo la misma idea de fe. Vamos a reforzar un poco con Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46, en el versículo 9. Dios nunca se detiene, iglesia. Solo que Él tiene un tiempo diferente al nuestro. ¿Qué haces con tu sequía? Isaías 46, 9. La palabra del Señor dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no lo vas a cambiar, porfa, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Esto empieza diciendo: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos. Mira, cuando uno piensa en lo que Dios ha hecho literalmente en la vida de uno, a uno no le quedan ganas de quejarse. Nosotros utilizamos el pasado muy mal. Nosotros el pasado lo utilizamos para venganzas, para decirle a la otra persona que se equivocó, pero en relación a Dios el pasado es muy mal utilizado. Cuando uno piensa en lo que Dios ha hecho con uno en la vida pasada, es que piensa nada más dónde Dios te tiene en este momento. Con la situación que tengas, piensa de dónde Dios te sacó. En este momento, piensa la familia que tienes, lo que has podido comprar, cómo está tu vida, el conocimiento que tienes ahora, la carrera que estudias o que estudiaste, la empresa que tienes. O sea, piensa en un poco todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Y te vas a dar cuenta que de tu boca únicamente va a salir: Señor, gracias. Únicamente tendrías palabras de agradecimiento. Piensa en lo que Dios ha hecho y la queja se va a ir de tu vida. Piensa en lo que Dios ha hecho y vas a permanecer en lo que Dios quiere que permanezcas. Lo que pasa es que nosotros tenemos un muy mal problema, un problema bien complicado. Nosotros estamos más afanados por el futuro, entendiendo o desconociendo, que nuestro futuro está en las manos de Dios. Uno, ¿por qué se angustia? Por cosas del futuro. El pensar siempre en el futuro trae angustia. O algunas mamás de las que están acá, o papás, cuando tienen que pagar el semestre de sus hijos, ¿se angustian o no? Obvio. El futuro te angustia. El pasado te relaja. El futuro es: necesito pagar el semestre que viene de mi hijo en la universidad. Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar? Futuro. Pasado es: venga, pero mi hija o mi hijo ya va en quinto y he podido pagar los otros 2. El pasado te relaja. Si pude pagar en este contexto, si pude pagar los otros 2, Dios va a proveer para el del futuro y se acaba el problema. El lío es que tenés la mente puesta únicamente en el futuro y se te olvida hacer remembranza de lo grande que Dios ha hecho, de lo grande que Dios ha sido en tu vida. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí.
que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiero. Dame el siguiente versículo, porfa. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también, ¿qué dice? Lo haré. ¿Cuál es el problema con el futuro si Dios dijo que Él ya lo iba a hacer? Nosotros, ¿por qué pensamos del futuro de forma tan negativa? Mira, las circunstancias tienen que ser quitadas de nosotros para poder pensar del futuro de manera saludable y como Dios quiere. Cuando uno vive en un país como Colombia, en un país que se polariza tanto, por ejemplo, políticamente, ¿ustedes se imaginan esas próximas elecciones? Piense conmigo y lo verá que el país está horriblemente polarizado. Yo me imagino las familias peleando, porque no tenemos inteligencia para estas cosas políticas. Yo me imagino por el grupo de WhatsApp la gente que es pro o va en contra. Yo me imagino estas locuras y yo digo, nosotros ¿por qué no pensamos del futuro como algo que Dios ya tiene en su mano? Mira, y no es consuelo de tontos, no es conformismo, es dejarle a Dios hacer su trabajo. Cuando uno piensa del futuro con las circunstancias que uno está observando, uno se angustia. Cuando uno hace remembranza, uno se relaja. ¿Por qué en momentos como estos la gente se deja llevar de la murmuración y no pensamos en lo bueno que Dios ha sido antes? Pues sí, tenían 3 días sin agua. Yo no voy a quitar eso de la ecuación. Pero cuando ellos vienen de pasar el mar por la mitad en seco, la murmuración se te tiene que ir. Cuando en este momento no tengas dinero para poder suplir una necesidad hoy 14 de septiembre, pero te has dado cuenta que Dios, por ejemplo, te dio una casa, que Dios te permitió pagar la carrera de tus hijos, que Dios te dio un carro, que sacaste un título universitario, se te tiene que ir las ganas de murmurar. Si tu situación presente no es buena, haz remembranza de lo que Dios ha hecho en tu vida y te vas a dar cuenta que únicamente lágrimas van a bajar por tu mejilla y vas a decir, Señor, claro, no estoy bien como yo quisiera, pero la verdad, gracias por lo que has hecho. Y cuando hay un corazón agradecido, Dios abre los cielos a favor de la persona. Lo que pasa es que nosotros siempre vamos a pensar en la pelea. Siempre vamos a pensar en la pelea. Siempre. No nos gusta que la otra persona progrese. Yo en estos días estoy mirando a los discípulos desde su condición humana. Y ustedes recuerdan que un día cuando Juan y Jacobo piden puestos de privilegio, los otros se enojan con ellos. O sea, concédenos que en tu reino uno sea a la derecha y otro a la izquierda. Los discípulos se dan cuenta, dice el Evangelio, y se enojan contra ellos dos. No estamos en un mundo donde se supone que predicamos un mensaje que si el otro surge más que yo, pues rico que surja. O sea, si al final el Señor Jesús hubiera querido que Juan y Jacobo, en el reino que ellos tenían en su cabeza, ocuparan puestos de privilegio, ¿por qué los otros se enojan? Mira, la condición pura del ser humano es eso, es envidia, siempre es pensar mal del que progresa. Siempre ese futuro y esa angustia de no tener te hace ver mal a los otros. Pero cuando uno piensa en lo que Dios ha establecido, uno dice, Señor, yo me acuerdo de las cosas pasadas. Y por más de que en tiempo presente el asunto no esté tan fácil, uno puede llegar a reconocer que literalmente Dios con nosotros ha estado. Ustedes a nivel individual, en lo que atañe a toda la iglesia, que se llama esta construcción que estamos intentando hacer, pensemos en las cosas pasadas cuando empezamos. Yo di una consejería prematrimonial aquí en esta iglesia, no sé, el viernes hace 8 días. De anteayer, hace 8 días, yo estuve aquí en la oficina. Entonces yo abrí, entraron pues las personas que se van a casar. Creo que no necesito hacer esta aclaración, pero eran hombre y mujer. No, pues como se ve tanta cosa hoy en día, uno no sabe, ¿no? Que el pastor no reveló, entonces, no, hermano, cuidado pues. Entonces,
Yo abrí la cortina, pues acá la puerta, y yo me quedé parado en la puerta. Y ellos como que iban avanzando y como que al ver que yo me detuve, ellos se pararon y me dijeron, pastor, ¿qué pasó? Y ahí yo me quebranté y yo le decía, esto antes no estaba así. Ellos son nuevos acá en la iglesia. Vienen pocas veces por sus trabajos, el domingo no pueden estar y toda la cosa, pero bueno, ahí los vamos a casar a como en el lugar. Y ya, poco de años ahí sin casarse, hermano. Entonces la esposa me pasó una platica, hermano Raúl me dijo, pastor, tenga y me lo casa. Y yo le dije, cuente con eso, hija. No, no, mentira, no, Rosarito, mentira, no, mentira, Rosarito, o sea, aquí no se hace así. Entonces yo me paro ahí y yo me quebranto. Ellos me dicen, pastor, ¿qué pasó? Yo le dije, esto antes no estaba así. Y yo le dije, ustedes no conocen la iglesia como estaba antes, pero la iglesia no tenía ese techo, no tenía esas oficinas, el piso no estaba así, la plataforma no estaba, ese telón no estaba, los paneles de insonorización no estaban. O sea, nada de lo que ustedes están viendo, eso era un salón pelado. Y yo le decía a ellos, el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Y aproveché y les dije, claro que hemos tenido algunas luchas económicas para intentar pagar esto. Si yo me pongo a pensar en el futuro y en la plata que debo, me amargo. Si yo pienso en el pasado y digo, hermanos, a el que no reconozca que Dios está en medio de toda esta cosa que nosotros estamos intentando hacer, está loco. Y ese es el pensamiento. Acuérdense de las cosas pasadas. ¿Por qué te deprimís? Porque hoy en día no tenés todas las soluciones a tu mano. ¿Por qué te deprimís? Porque hoy en día tenés una deuda. Pero antes el asunto estaba funcionando, entonces ¿cuál es el problema? ¿No será que haces una remembranza de las cosas pasadas? Mira, estas murmuraciones se sanan y se solucionan habiendo un inteligente que sepa quién es Dios. Perdón por los términos que voy a utilizar, pero cuando la gente cae en murmuración es porque, no, yo eso queda muy fuerte aquí en la iglesia, ¿qué digo? Es porque hay gente que carece de sabiduría. En hebreo bruto. No, mentira. ¿En serio? O sea, vas a murmurar en contra de Dios. Hace 3 días te partió el mar. ¿Cuál es tu problema? Porque hoy en día tenés un poco de escasez. Porque hoy en día no hay plata. Porque hoy en día estás un poquito enfermo. Porque hoy en día no tenés todas las finanzas como hace 10 años. Porque te tocó vender el carro y ya estás sin carro. O sea, ¿cuál es tu problema en los 3 días de sequía? Administra mejor tu sequía. Porque Dios siempre ha sido el mismo. ¿Cuál es tu condición hoy en día que te obligue a murmurar? Ay, no, es que la plata hoy no alcanza, pero ¿has podido comer hasta el día de hoy? Sí. Piensa en el pasado y la murmuración se dispersa. Piensa en el pasado y agradécele a Dios de todo lo que Dios ya ha hecho en tiempo pasado. Y la murmuración se tiene que ir. ¿Sabes qué es lo que quiere el diablo? Ver a la gente de la iglesia murmurando en contra de cualquier cosa. En contra de cualquier cosa. Iglesia, ¿qué haces con tu sequía? Administra mejor tu sequía. Hoy en día puedes estar seco en algo. Hoy en día puedes estar seco en tu salud, en tu economía, en tu salud mental. Tenés picos incluso de depresión. Hoy en día puedes estar seco o seca en cualquier cosa. Pero cuando piensas en lo que Dios ha hecho, hermanos, eso me pasó el viernes hace 8 días. Yo entré y yo le dije a los muchachos, uy, hermanos, espere un momentico. Y yo pensé y yo dije, no, esto no. Y afortunadamente hoy tenemos fotografías subidas en redes y todo eso. Y yo decía, esto no estaba así. Y el futuro te va a angustiar, porque faltan algunos millones de pesos por pagar. Pero el pasado te respalda, el pasado te refresca, el pasado te da como ese respiro. Señor, tú has estado. Porque ¿dónde está el millonario de la iglesia? Dígame, y lo amarramos aquí en la oficina, Carlos, lo secuestramos hasta que la familia suelte la plata. Sara Lucía, ¿eres tú? Daisy suelta porque suelta, hermano. O sea, la amarro a 4 días. O sea, y no le doy comida. O sea, o paga o no le suelto la china. Aquí no hay gente millonaria. Y aquí Dios nos lleva con un futuro prometedor basado en el pasado. El pasado no hay que cogerlo para peleas. El pasado hay que cogerlo para hacer una excelente proyección.
Y no puede ser diferente lo que atañe a toda la congregación. Si hasta este punto Dios ha mostrado su mano, o sea, Dios que nos sacó de Egipto, Faraón nos tenía presos por 430 años y Dios nos sacó. Ya con ese milagro la gente no tiene que murmurar. Cuando el pueblo de Israel murmuró, pensando en el bendito futuro, cogían el pasado para mal. Allá nos sentábamos a comer enfrente de las ollas de carne en Egipto. Carne sacrificada a los ídolos primero, pero allá se hartaban. Y hoy en día no tenemos ni casas. El futuro siempre los mató. No tenemos para beber, no tenemos para comer, todo el futuro. Pero cuando piensan en las cosas de atrás, por eso la profecía era: hey, yo soy Jehová tu Dios, el que te sostengo. Recuerda todo lo que he hecho. Iglesia, pensemos en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pensemos. Piensa en todo lo que Dios ha colocado en tu camino y te vas a dar cuenta que la gana de murmurar y de quejarte se van a ir. ¿Cómo administras tu sequía? Y lo segundo tiene que ver con la palabra murmuración. Literalmente, murmuración es no tener memoria. Éxodo capítulo 15, versículo 24. La palabra del Señor dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Mira, yo creo que la forma sí tiene mucho que ver. Voy a explicarlo desde la casa. Los que somos un poco más antiguos, nuestros papás y mamás siempre nos pelearon no por lo que decíamos, sino por el tonito. ¿Recuerda? O sea, lo que usted podía decir era verdad, pero la mamá y el papá no le catalogaban a usted si fuera verdad o mentira, sino que el tonito. Es que no es lo que usted diga, señor, es que es el tonito que está utilizando, decían las mamás o los papás. Algunas veces nosotros cambiamos toda la estructura de una oración con una palabra. Aquí se cambia con un verbo. Una cosa es que le hubieran podido preguntar. ¿Te das cuenta que muchas veces en la pregunta está lo que la persona va a responder? Me explico. Una cosa es que ellos murmuren en contra de Moisés y otra cosa es que le pregunten. En la pregunta está la base. Por ejemplo, entonces el pueblo le preguntó a Moisés: ¿qué hay de beber? Moisés puede llegar a responder: tranquilos, el Dios que partió el mar hace 3 días nos va a dar agua y se acaba el problema, no hay murmuración. Pero cuando se pregunta como de esta manera, como hiriendo, como que le cae sal como en la herida, como que se mete el dedo en la llaga. Mira, hay maneras de hacer preguntas de manera decente en nuestros hogares. Y hay maneras de hacer preguntas de manera hiriente y que destruyen. A los que fuimos más antiguos nos tocó una manera un poco bien dura. Pero hay maneras de preguntar las cosas de manera diferente. La murmuración aquí se gesta, o sea, nadie está desconociendo la realidad. Pero aquí, ¿por qué se convierte en murmuración? Por la intención que hay en el corazón. Aquí hay una intención de responsabilizar a Moisés. Aquí no hay una intención de que Dios muestre su gloria. Mira, ¿cuántas veces nosotros hemos murmurado contra Dios? Vamos a leerlo de manera textual. Multimedia, regáleme Éxodo capítulo 14, pero 2 o 3 versículos para que el tiempo nos rinda y respetarle su tiempo. Éxodo capítulo 14. Espera a ver. Busquemos el 21. Sí, Éxodo 14, 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento al oriente toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Leamos el 22 también. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Por qué
vienen las murmuraciones. Algunas veces yo estoy viendo acá es porque Dios no concede los caprichos, porque Dios el plan que tenía lo estaba ejecutando. Póngale atención a lo que la palabra del Señor le está diciendo hoy. ¿Vienen algunas veces las murmuraciones? Es porque Dios no concede algún capricho. Yo hago una pregunta. ¿Dios prometió que los iba a liberar de Egipto, sí o no? ¿En este punto ya estaban libres, sí o no? ¿Dios prometió que los iba a respaldar, sí o no? ¿Y 3 días antes les abrió el mar, sí o no? O sea que la murmuración no vino porque Dios no cumpla. La murmuración viene de pronto porque lo que tenés en tu cabeza no es cumplido o suplido. Algunas veces la murmuración viene porque Dios no concede tus caprichos y empezás a pelear con Dios. Dios prometió todo lo que tú necesites. La palabra dice, no habiendo otro superior a Él, juró por su mismo nombre que te iba a bendecir. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que esté para Dios poder bendecir tu vida en los planes de Dios, Él te los va a dar. En tus planes, Él no garantiza eso. Al parecer acá la murmuración viene es por pensamientos de ellos, no porque Dios no haya cumplido. Yo hago una pregunta, ¿hasta este punto Dios ha cumplido todo lo que le prometió cuando los mandó con Moisés, sí o no? Hasta aquí Dios ha cumplido todo. Pero si Dios ha cumplido todo, los libra. No les cae muerte a ellos. Se murieron los primogénitos de ellos, los míos no. Los libra, yo no sé qué, un libertador los sacó, el mar partido en dos. Dios ha cumplido. Entonces, ¿por qué el pueblo murmura? Porque lo que el pueblo tiene en la cabeza no se hace una realidad. Ojo con esto, porque nosotros podemos caer en grandes vacíos. Voy a hablar solo de uno. Tener oraciones delante del Señor que son murmuraciones en contra del Señor, porque Dios todavía no ha concedido un capricho. O sea que ahora le damos órdenes nosotros a Dios. O sea que ahora nosotros le ponemos plazos al Señor. Mira, yo con esto de los plazos he aprendido a conocer a Dios. Es cuando Dios quiera. Es cuando Dios quiera. Nosotros escribimos un papel para el negocio de esto. Escribimos un papel, en notaría está. Escribimos un papel, sin problema. Plazos humanos. Y Dios dijo de pronto, necesito enseñarles otras cosas como iglesia. No se pagan el plazo que Américo estableció, se paga después. Se acaba la discusión. Y esto puede acarrear demandas y toda la cosa. Aquí estoy, vivito y coleando, no me han demandado. 2 años de retraso por cientos de millones de pesos. No me han demandado. Cuando uno intenta obedecer a Dios y le cree a Dios y espera el tiempo de Dios, la murmuración se disipa. ¿A qué llama el texto bíblico murmuración si Dios en todo ya cumplió? Al pensamiento humano, a tus caprichos, a tus gustos, a tus maneras, a tus tiempos. Y es que nos coge el desespero y nosotros le hacemos show a Dios como si fuéramos unos peladitos que queríamos una chupeta y Dios nos dijo que no, y empezamos a llorar. Y yo creo que Dios, si pudiera hablar, nos diría: madure, chino. O sea, ¿por qué murmuración si hasta aquí Dios ha cumplido? ¿Cuál es el argumento de murmurar? Y si leemos los 2 últimos versículos de esta perícopa, nos vamos a dar cuenta que se ganaron una murmuración de gratis. Porque al final Dios respondió, ¿sí o no? Hermanos, cuando usted tenga muchas ganas de pelear en contra de Dios y de decirle: esto no es justo, Señor, pero ¿por qué me pasa a mí? Primera Américo 2:25. Iglesia, vamos a tener dificultades cuando abramos la boca sin necesidad. Pastor, ¿por qué sin necesidad? Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. A mí, ¿sabes qué no me gusta de los capítulos bíblicos? Que no cuentan como el después. O sea, yo soy muy visual cuando predico y trato como de meterme pues en la historia. Esta gente le murmura a Moisés que no tienen agua. Voy a irme como a la solución. Y después llegan a una fuente o a 12.
yo no sé, ojalá Moisés fuera colombiano para decirles cómo les quedó el ojo o alguna cosa. Yo digo, pero ¿por qué no contaron un poquito más de la historia? No, como que al final llegaron y ya, pues claro, Dios no está pensando en venganzas ni nada de esto, pero piensa conmigo en algo, piensa conmigo. Nos ponemos a murmurar y a la vuelta de la esquina, 12 fuentes de aguas, 12. Y nosotros peleando por lo que Dios nos tenía a la vuelta de la esquina. ¿Qué muestra esto como conclusión? Hay que cerrar más la boquita y seguir caminando con Dios, porque a la vuelta de la esquina, por lo que estás peleando, aparecen 12 fuentes, no canecas que se extinguen y se acaben, 12 fuentes que fluye. Yo hubiera sido Moisés, le hubiera dicho, hasta que se les pare el ombligo, tomen agua, ahora sí pues, que se salga así el chupo. ¿Qué es la peleadera si Dios adelante tiene ya tu solución? Contrólate un poco para que puedas permanecer en Dios. Contrólate, cálmate un poco. Dios mío. Y lo tercero que muestra la Biblia, pues no voy a decir nada nuevo. Éxodo 15:25. La solución está en el clamar. Bueno, más allá de Éxodo 15:25 no está acá, pero no sabemos por excelencia Jeremías 33:3. Que se proyecte Jeremías 33:3, por favor, y yo leo el 25:15 de Éxodo. Éxodo 15:25 dice: Moisés clamó a Jehová. Aquí hay un excelente método de cómo una persona madura espiritualmente soluciona los problemas. Siempre que Moisés fue maduro, llegó a buen puerto. Cuando Moisés fue inmaduro, porque lo tenían cansado, le pegaba latigazos a las rocas. Pero cuando Moisés fue maduro, él se concentró donde tenía que concentrarse. El pueblo empieza a murmurar contra Moisés. En otra posibilidad, Moisés empieza a pelear con el pueblo. Y esa peleita con el pueblo, en la cual Moisés tenía la razón, le quitó la entrada a la tierra prometida. Una peleita. Pero cuando Moisés hacía lo que tenía que hacer, no pasaba nada. El pueblo murmuró en contra de Moisés, dice la palabra, ¿sí o no? El versículo 24 y 25 hay que leerlos completos. Éxodo 15:24 dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Y Moisés qué hizo inmediatamente? ¿Moisés se cogió a pico con el pueblo o direccionó su oración hacia el cielo? Aquí hay una excelente manera a través de que muestra, cómo se solucionan las crisis. Esto es clamando al Señor. Es un ejemplo altamente bonito. El pueblo atacando a Moisés. ¿Qué vamos a hacer para tomar agua? Y Moisés dijo: Señor, ¿qué vamos a hacer para tomar agua? Ya. El pueblo murmura, el hombre y la mujer de Dios claman. El pueblo murmura, la gente madura de la iglesia clama. El inmaduro murmura y acusa. El hombre y la mujer de Dios, maduros y sobrios, claman al Señor. No pueden andar en chismes. Aleja, has visto que Carolina está como más flaca, ¿cierto? Esa vieja se hizo una lipo y llega aquí toda a decirnos que ay, no, que bajé con la alimentación. Que la vieja se lipió, ¿cierto? Eso, hay unos garajes. El inmaduro habla. El maduro le entrega las cosas al Señor. Que yo llevo 20 años en la iglesia, pastor. Hablemos de eso. Cuando ves una crisis o un problema, ¿la socializas para que se convierta en chisme o se la entregas a tu Señor? Moisés en su máximo esplendor. Moisés. El 24 pero es que amo el 24 para poder ver el tesón de la madurez que bíblicamente tenés.
¿Usted imagina a Moisés siendo uno de nosotros? Y a mí mi nombre me lo respeta, me hace el favor. ¿Respeta de qué, hombre? ¿Respeta de qué? ¿En serio respeta de qué? Amo esto. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés, con la murmuración, ¿sabe qué invitó la murmuración en Moisés? ¿Sabe qué suscitó la murmuración a Moisés? Doblar rodilla ante Dios. ¿Usted cree que usted es maduro porque lleva 30 años en la iglesia? Usted no es maduro por eso. Usted es maduro. Me trasladé a Venezuela. No, espérate, maduro no. O sea, usted. Uy, cogí de Cúcuta para allá arriba. No, espérate. O sea, usted es sabio cuando usted sabe manejar estos momentos de crisis. Ahí se ve la madurez de la gente en la iglesia. Parecemos unos niños y algunas veces el cielo quiere bendecir a gente madura, pero lo que se encuentra es gente niña. Niña sin decir que la niñez está mal. Se encuentra gente niña en sus actitudes. ¿Cómo quieres que Dios te lleve más allá si cualquier cosa te saca del orden? ¿Cómo quieres que Dios te entregue más en tus manos si cualquier cosa te desestabiliza? O sea, ¿cómo querés que Dios te bendiga más de lo que ha hecho hasta ahora si no has demostrado madurez? Es que el si me eres fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. Es que para que llegues a lo mucho, tenés que mostrar madurez en lo poco. Pero si cualquier cosa te quita el sueño y te vuelve un peladito inmaduro, como haciéndole berrinches al papá, ¿cómo hace Dios para poder bendecirte como Él te quiere bendecir si no has demostrado madurez en lo poco? Hermanos, es que al desayuno se sabe lo que va a ser el almuerzo. Uno ya sabe. Algunas veces Dios te entrega algo en confidencialidad para saber cómo lo manejas. Y perdón lo que voy a decir acá, y no quiero atacar a la gente adulta, pero muchas veces los más viejos y los que tenemos que dar ejemplo somos los que menos ejemplo damos en la resolución de un problema. Empezamos con el chismorreo, a hablar con uno y con el otro y yo no sé qué, y somos los experimentados. Algunas veces los pastores somos los que más perdemos los estribos. Es la verdad. Es la verdad. Mire, el chisme se corta y la murmuración se corta cuando llega una persona inteligente. ¿Sabe por qué la gente no viene con chismes a mí? Porque yo tengo un solo método. Alguien viene y me dice algo malo de la persona y le digo, vamos, y me dice eso delante de la persona. Ay, no, pastor, es que era solo informativo. ¿Qué? Eso es chisme y me divide la iglesia, hermano. O sea, si yo pienso algo malo de Alejandra, la busco y le digo. Pero no tengo que andar con Daisy. Daisy, ¿cómo ves esa Alejandra? Que no. Entonces, cuando la gente, mira, aquí yo rapidito me quito el chisme de encima. Ay, pastor, ¿a usted no le parece que fulano de tal cosa? Venga y me lo dice delante de él. Ay, no, pastor, ahí sí no, calle la jeta, hermano. No, es que tiene que ser así. El chisme muere cuando llega una persona inteligente. Así estés viendo lo que estés viendo, entregáselo al Jehová. No empeces a andar hablando porque eso mata. No estamos hablando si tenés la razón o no, si es verdad o mentira. Estamos hablando de cómo Moisés solucionaba los conflictos. La gente inmadura murmura. El líder maduro entrega las cargas al Señor. Hermano, vea, yo le voy a decir una cosa con todo el respeto. Si Moisés, no, hablemos con la palabra y no coloquemos otros ejemplos. El día que Moisés se cogió a pico, perdió su entrada a la tierra prometida. Y lastimosamente, Moisés tenía la razón. Pero lo llevaron a un punto de tanta fatiga que Dios le dijo, háblale a la peña, y terminó latigueando la peña. Y Dios le dijo, por eso no entras. Pensemos después. Cuando a Moisés le bajó ya le llegó pues la sangre a la cabeza, que ya dejó de ser Brutildo. Yo no me quiero imaginar qué análisis hizo Moisés. Yo perdí mi entrada a la tierra prometida por andar peleando con estos. O sea, 40 años de trabajo en un desierto, liderándolos en el desierto, para ahora yo no entrar y uno de ellos sí entrar, porque yo perdí la cabeza.
Cuando te llegan los momentos de reflexión, que ya el diablo se te sale del cuerpo, vos decís, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿Qué? Pero es cuando, o sea, el cristiano tiene que aprender a controlar estas cosas. Si no, está frito. Está frito. Si no aprendes a controlar tu sequía, vas a tener muchas dificultades. Amo el 24. Entonces el pueblo murmuró. Inicio del 25. Y Moisés clamó a Jehová: que murmuren los inmaduros, yo me encargo con Dios. 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Yo hago una pregunta: ¿la solución estaba dónde? Ya. Hay gente que sigue buscando soluciones en la gente. Maldito el hombre que confía en el hombre. Moisés, siempre que miró para arriba, no tuvo problema. Cuando Moisés empezó a mirar abajo, tuvo dificultades. Moisés, siempre que venía a estas cosas, él clamaba. Por ahí en Éxodo 14 Dios hasta lo regañó. ¿Por qué clama? Se ejecuta, hermano. Ay, Faraón me va a matar, Señor. Que haga, hermano, extienda la vara esa y arranque para adelante. Ya. Siempre que él habló arriba encontró solución. Cuando empezó a hablar abajo, perdió su entrada a la tierra prometida. ¿Qué haces vos hablando abajo? Es que es injusto, pastor. ¿Qué importa que sea injusto? Concéntrate en el cielo. Es que me da una rabia, pastor. O sea, te volvés viejo, vieja. Te estresás. Que te cae el pelo. Quedas fea, tu marido te deja. No, mentira, no, exageré. No, ya, me sobrelimité. Ya. O sea, calma también, Américo, calma. Pero pensá conmigo. ¿Qué ganas estresándote? Por ahí una trombosis. Después quedas paralizado o paralizada, medio cuerpo, y después Jehová, ayúdame. Y Dios dijo, yo no lo mandé a estresarse, mijito. ¿Cuál es el problema? Moisés, siempre que miró para arriba, solucionó. Cuando miró para abajo, se complicó. ¿Por qué miras para abajo? Pastores, que me indigna lo que hacen conmigo. Hermanos, tranquilos. Siempre que Moisés habló al cielo con Dios, encontró solución. Siempre que en la tierra trató de solucionar, él mató a un egipcio. Es Biblia, pero aplicada, papá. ¿Qué haces peleando con la gente abajo? Pastores, que me da rabia que hablen de mí. Que hablen. Es que es calumnia y mi nombre me lo respetan. ¿Qué van respetando, hombre? Al dueño del mundo le decían, come con prostitutas, come con los que no son santos. Al Señor Jesucristo eso no lo movía. Imagínese el Señor Jesús aclarando bochinches. Todo lo que se decía de él. Muere loco. Él se concentraba en el reino. Saqueo, recaudador de impuestos. Tenés un proceder como raro, porque los recaudadores son como ahí torcidos, pero bueno, voy a comer contigo en tu casa y te salvo y te meto al cielo. Este come con publicanos. Si el Señor Jesús se hubiera dedicado a defenderse de los chismes. ¿Sabe qué se dedicaba a hacer el Señor Jesús? A conectarse con el cielo. El Padre y yo, uno somos. Que hablen lo que quieran. Al final la gente va a entender sola. Traspasan el costado, él muere. El primero que se dio cuenta fue el soldado romano. Verdaderamente, este sí era el Hijo de Dios. Ya el testimonio estaba dado. No te coloques a pelear con la gente. Moisés, peleando con la gente, mata a egipcios y golpea rocas. Moisés, hablando con Dios en el cielo, brota agua de la peña. ¿Cuál solución querés? Aprende a manejar tu sequía. Aprende a manejar tu sequía. Aquí dice, Dios los llevó allá y los probó, les dio estatutos y tal cosa. Estos no querían entender nada. ¿Y qué pasa si ganas la pelea en la tierra y la perdés en el cielo? O sea, ¿qué pasa si acá haces respetar tu nombre? Porque soy un tipo de respeto y mi alma me respeta. ¿Qué pasa si haces respetar tu nombre en la tierra, pero pierdes en el cielo? ¿En serio, por latiguear la peña y por matar egipcios? No te concentres en la gente, concéntrate en Dios. Que la gente diga lo que sea, usted para arriba, papá. Y la gente murmuraba y Moisés oraba. Ya.
El maduro en la iglesia se reconoce por lo que le entrega a Dios en el cielo, no por los pleitos que gana en la tierra. Ay, Dios mío. Tenemos 33:3 de Jeremías. Y Moisés clamó a Jehová. Mira esto, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es el versículo favorito del pastor Jack Simon. Fue de los primeros que me aprendí porque era su versículo favorito. Iglesia, la solución está en el clamor, no en hacerse respetar en la tierra. La solución está en el clamor. Pastor, pero es que me duele. ¿Y usted cree que a Moisés no le dolía? Mira, Moisés pierde la tierra prometida porque era ser humano. A Moisés se le saltaba la piedra. Claro. Moisés, dicho por el Señor Jesús, fue el mejor líder que tuvo el Antiguo Testamento. Dicho por el Señor Jesús. No hay otro como él. Pero era un ser humano y le salía la piedra como usted y como a mí. Pero piensa conmigo en algo. Moisés, ¿qué tuvo que sentir enfrentándose por un pueblo que después murmuraba en contra de él? Pensemos como ser humano, no la misión que Dios le dio, como ser humano. Si algunas veces usted hace un favor y no le dan las gracias, y usted dice, eso me pasa por sapo, y yo matándome y ni las gracias le dan a uno, por una cosita. Este man se enfrentaba al faraón que lo podía matar. Claro que el corazón de Moisés estaba con desazón, claro. Pero la vida de Moisés demuestra que siempre que entregó las cosas al cielo, el cielo le respondía. Dios responde, iglesia. Cuando iban a abrir el mar rojo, la solución estaba en el cielo. En la multiplicación de los panes y los peces, el Señor Jesús clamó, la solución estaba en los cielos. Deja de andarte concentrando tanto en la tierra. El ser humano algunas veces es bien caótico. Nosotros somos caóticos por excelencia. Concéntrate más en el cielo. Si murmuran de vos, clama. Si hablan mal de vos, clama. Si murmuraron en contra de Moisés, clama. Y la historia termina diciendo, la solución está en el clamor. Pilas con ese texto bíblico de Jeremías 33:3. Dice, leo el 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas. Versículo 25. Mira cómo es Dios. Y es la síntesis de lo que tenemos que entender hoy. La persona que se concentra en Dios, en el cielo, siempre va a tener más. Dios no le solucionó las aguas amargas de Mara. Dios les dio fuentes para que pudieran tomar más agua y para que pudieran vivir y sustentarse, sostenerse en esa tierra árida y desértica. Eso implica que Dios siempre tiene más, siempre y cuando nosotros clamemos al Señor, no murmuremos. Cuidado con lo que les estoy diciendo. Hay oraciones tuyas que son murmuraciones en contra de Dios. Hay oraciones tuyas que puedes hacer con lágrimas en los ojos, escuchando a Marcos Witt, allá en un devocional en tu casita, pero son murmuraciones, no oraciones. Son murmuraciones. El Señor Jesús dijo, y lo que el Padre me ha de beber, esta copa, ¿acaso no la he de beber? Hay gente que en vez de orar, murmura. Miren, la historia termina en esto. Vamos a dar la lectura seguida del 25 al 27. Éxodo 15, 25 al 25 al 27. Administra bien tu sequía, primero. Segundo, murmurar es no tener memoria. Segundo. Lo tercero, la solución está en clamar. 25.
Moisés clamó a Jehová y Jehová mostró un árbol. ¿Ustedes se dan cuenta que la Biblia siempre ha tenido la misma conducta? ¿Recuerdan Mateo capítulo 7? Pedid y se os dará. Aquí Moisés clamó y Dios le respondió, ¿sí o no? Mucho cuidado con las respuestas que Dios da. Es que yo no sé por qué nosotros estamos tan mentalizados en que la respuesta tiene que ser lo que nosotros queramos. ¿Sabe por qué los milagros que Dios hacía desde el cielo siempre venían muy buenos para la gente? Porque Moisés no se metía a decirle a Dios qué tenía que hacer. Es que el problema del ser humano moderno es que le da órdenes a Dios. Hay gente que ora mucho y pasa poco. ¿Por qué? Porque desde la tierra se le dan órdenes a Dios. ¿Moisés le dijo a Dios qué tenía que hacer o únicamente clamó? Únicamente clamó. O sea, Moisés le dijo, Padre Celestial, yo quiero que en el, bueno, el nombre de Jesús no iba a decir, pero que en tu nombre aparezcan tantas fuentes de agua. Moisés únicamente clamó. La palabra ahí no dice cuál es la oración. La palabra en otras partes sí muestra la oración. Aquí dice únicamente que Moisés, ¿qué hizo? Clamó. No le dio órdenes a Dios, clamó. No sabemos qué le dijo, pero la respuesta a nuestro clamor viene desde el cielo. O sea, no podemos hacer trampa en la oración. Perdón que se los diga así. No podemos ordenarle a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. Dios pone como Él quiere, porque si no terminamos escogiendo nosotros. Y es peligroso cuando terminamos escogiendo nosotros. Yo pongo estos ejemplos en todo, pero yo recuerdo, y tengo permiso para contar esto, yo recuerdo una chica, y yo creo que lo conté una vez acá, como ahora nos enseñan a pedir como si el cielo fuera Rappi. El cielo no es Rappi. El cielo muestra su voluntad y usted la escoge y ya. Yo recuerdo una chica que estaba frustrada porque un hombre tenía todo lo que ella le pidió al Señor, pero era más bajito que ella. Cosas que yo no he podido entender. Y yo le hacía preguntas a la chica, hija, vení, ¿pero es un hombre de Dios? Sí, pastor. ¿Ora más lindo? Sí, listo. ¿Cuál es tu problema? Es que es más bajito que yo, pastor. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Juegan a Blancanieves. O sea, o sea, o sea, o sea. Iglesia, mire, nosotros nos metemos unas complicadas muy bravas. En serio, nos complicamos tanto que yo con todo el amor del mundo lo voy a decir y pues bueno, con todo el respeto de cómo los diferentes pastores y pastoras manejan sus ministerios allá. Yo sigo creyendo en lo que dice la Biblia. Y yo sigo creyendo que las peticiones del ser amado es mejor que Dios lo escoja. Así como muestra el Génesis. Pensemos más en el cielo, por ahí para los solteros, pues que no voy a hablar de eso, al momento de escoger pareja. Piensen más en lo que Dios estableció en la palabra, no en si tu gusto personal es satisfecho. O sea, la mujer y el hombre pueden ser hombres y mujeres de Dios, pero si es más alto o más bajito, ¿no cuadra en tu perfil? ¿Es en serio? Hermano, creo que estamos dejando lo espiritual por lo material de lado. Y se nos olvida un principio fundamental. Adán estaba dormido y Dios le puso a la Eva que Dios quiso, no a la que Adán escogió. Ese principio fundamental no podemos sacarlo de la ecuación. Respetando todos los liderazgos, hoy hay pastores que le decimos a la gente, haga su lista. Yo le digo a Sarita, Sara, escriba en un papel cómo lo quiere mi hijita. Te lo juro, yo he visto esto en iglesias, hermanos. Yo no les digo mentiras a ustedes. Si la lista es cualitativa, yo hasta le creo, pero cuantitativa no. ¿De dónde?
Ay, yo lo quiero así, yo quiero que sea así, y somos evangélicos. No, en el nombre del Señor Jesús, amén. O sea, no seamos degenerados, hermano. ¿En serio? Pensemos bien en lo que nosotros estamos haciendo. Uy, se me fue, Multimedia me abandonó. Mira, lo que pasa es que algunas veces las respuestas de Dios vienen de la forma que no te gusta. Yo recuerdo mucho, estábamos en la iglesia de abajo y una persona tenía todos los argumentos legales para poder demandar a otra persona. Cuando la persona me habla, yo le dije, pues hija, yo aquí no sé qué hacer, deme 1 o 2 días y nos encontramos nuevamente. Cuando yo empecé a orar por lo que ella me dijo, Dios me puso en el corazón que le dijera a la hermana que no demandara. O sea, no demande, deje eso así, que el Señor pelea por usted. Y yo, desde que Dios me dio eso en el corazón, yo empecé a orar para que la hermana tuviera esta capacidad. Nos encontramos como a los 2 días. Fue un martes, ahí jueves. Yo predicaba para jóvenes, pero antes de eso atendí la consejería. Entonces la hermana llegó a la oficina y llegó brava. Yo le dije, pero ¿por qué estás así encrespada? Estás toda brava. Uy, pastor, todo lo que leo es mía es la venganza, yo pagaré. Mía es la venganza, yo pagaré. Le dije, hija, Dios habló a mi corazón y la razón que le tengo es que no demande, que Él pelea por usted. Y pastor, pero es que no quiero, pero es que es injusto. Le dije, hija, es mejor quedar un poco triste en la tierra porque no se cumplió tu voluntad de querer demandar y que el cielo quede contento. Que Dios vea y diga, ahí hay una hija en la cual yo tengo complacencia porque obedece. Tengamos cuidado con eso, porque algunas veces nosotros cuando oramos al Señor pensamos que Dios va a responder positivo para nosotros. Dios responde, no responde a tu favor. Yo no sé por qué a la parte del Padre Nuestro le quitamos cosas que son condicionales, como que si no perdonas, Él no te perdona, y lo de perdona las deudas, eso se lo hemos quitado como que siempre. Porque algunas veces vos puedes tener toda la razón y Dios te va a decir, no demandes. Dios te va a decir, yo peleo por ti. Dios te va a decir, guarda silencio. Nosotros algunas veces, perdón por lo que voy a decir acá, pero algunas veces tenemos como un sicariato espiritual. Y es que nosotros queremos que Dios haga, o sea, como que nosotros utilizamos a Dios para que cumpla mi capricho. Como que Señor, y es que me la debe y por favor y toma venganza por mí. No, Dios no es el de la moto. Dios es tu dueño y hace lo que Él quiere. La obligación tuya es clamar, pero tu responsabilidad es que lo que clames y Dios te conteste, tenés que obedecerlo. Porque algunas veces tu problema es que le orás al Señor y Dios responde, pero en contra de lo que vos querías hacer. La oración no es un vehículo para llegar al lugar que vos querés. No, la oración es rendición. La oración es yo clamo y tú respondes lo que tú veas conveniente responder. Por eso hay mucha gente frustrada en las iglesias, porque algunos pastores estamos enseñando mal. Le decimos, ora por lo que tú quieras, ora que Dios te responde. Dios no responde lo que tú quieras. Dios responde lo que es desde el cielo, determine qué es lo mejor para tu vida. Entonces, ¿qué hace una chica de la iglesia pidiendo un príncipe azul y si Dios la quería soltera? ¿No es mejor decir, Señor, que tu voluntad se pose sobre mí? Perdón por mis ejemplos, pero así usted me entiende más. Ojo, porque usted puede estar clamando por un príncipe azul y Dios la quería soltera. ¿Y ahí qué hacemos? Entonces, 2 cosas. O aceptás la voluntad del Señor o terminás casándote a la fuerza. Es complejo.
Este asunto de clamar es complejísimo en la palabra, porque en la iglesia moderna los pastores le estamos enseñando a la gente que clama que Dios te responde. No, eso es mentira. Clama que Dios te responde lo que Él te quiera responder. Y tu responsabilidad es obedecer lo que Dios desde el cielo te dijo. Y algunas veces eso viene en unas cosas bien raras. Señor, ¿qué hago aquí? Dios te dice, quédate quieto. Y uno, uy, pero es que quédate quieto, espera en mí. Y yo, hoy le toca a uno obedecer lo que el cielo diga que en la tierra se tiene que hacer. Mira, leemos de seguido 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos. ¿Y dieres qué? Ojo con eso. Y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Mire, a mí me entristece este pasaje porque muestra la fragilidad del ser humano cuando algo no sale como el ser humano quiere. Pero me llena de esperanza porque Dios siempre tiene un poco más. Yo en estos días hacía una reflexión de lo que Abraham le pide a Dios y lo que Dios le da, y cómo Dios le mejora la promesa a Abraham, y cómo Abraham dice: Dios se proveerá de un cordero, y cuando Dios aparece le da un carnero que era un macho grande, fuerte, que no era dependiente, que era fuerte, que era el líder de la manada. Todo lo que sabemos de cordero y carnero en la Biblia. Abraham le dice a su hijo: Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Y cuando Dios le da trabajo en un zarzal, es un carnero, una cosa 4 veces más grande, para que usted me entienda. Y es donde yo digo, Dios siempre tiene más, siempre y cuando nosotros estemos atentos al oído. ¿Qué Dios quiere para nuestra vida? Mire, el clamar no es que Dios obedezca a tu capricho. El clamar es que Dios dé una solución. Y aquí la Biblia no muestra qué oración hizo Moisés. Lo que sí muestra la Biblia es que Moisés clamó. No sé qué, porque ahí no lo dice, y yo no voy a colocarme a inventar sobre lo que no dice. Lo que yo sí sé es que Moisés clamó a Dios y Dios le respondió. Iglesia, con ese clamor nos vamos a quedar. Póngase de pie y oramos. Yo no sé cuál sea en serio tu necesidad por la cual tengas que clamar. Y en esta dirección vamos a clamar, pero como por la voluntad del Señor. Yo no estoy pensando en sueños por cumplir, yo no estoy pensando en nada. Mira, yo te lo digo como experiencia particular. Mientras los hermanos que toman las ofrendas como que dan los sobres y eso, escúcheme esto con mucha atención. Yo te hablo a título personal. Cada vez que yo conozco un poco más a Dios y clamo a Dios, Dios muestra su misericordia de una forma tan diferente, tan diferente. Y voy a decirlo muy en mis palabras. Cada vez que conozco más a Dios, me dan ganas de pedirle menos cosas, porque Él pone todo. Dios pone todo. No estoy diciendo que a Dios no hay que orarle. Yo soy de los que predico porque la palabra lo dice. A Dios le gusta que uno sea específico, porque, claro. Pero la misma especificidad que tenemos para pedirle a Dios es el mismo rigor de obediencia que debemos tener cuando Dios dice otra cosa. Porque nosotros estamos entrenados en pedirle a Dios cosas específicas. Y cuando Dios no quiere eso, ¿y qué sabemos pedir como conviene? No lo sabemos. La palabra del Señor es clara. Muchas veces usted y yo vamos a pedir cosas que ni tienen que ver con el Señor. Pero, si es necesario que lo que Dios determine, nosotros lo hagamos. Moisés es el típico ejemplo.
que siempre que Moisés escuchó la voz de Dios desde los cielos, nunca se metió en un problema. Cuando Moisés se dejó fatigar por las circunstancias y dejó de clamar a Dios y empezó a resolver él en la tierra, siempre tuvo problemas. Ahí está la solución. Iglesia, Dios quiere una iglesia que clame más y que pelee menos, que clame más y que murmure menos, que clame más, que se arrodille más, que ayune más. No si el asunto es justo o injusto. Vamos a tener esas discusiones tan vanas, tan desobligantes, cuando el más justo fue colgado en un madero. Es que es injusto, pastor. Sí, era injusto que el Señor Jesús muriera por tu vida. Es injusto también. Y el cielo no nos está reclamando eso. Dios desde el cielo puso a su hijo en el madero y ya. Y fue lo más injusto, pero lo hizo. Y nosotros aquí en la tierra pidiendo que justicia, cuando el más justo fue a la cruz a morir por mis pecados. No, hermanos, venga, en serio pensemos diferente el tema. Que el Señor nos ayude a clamar, pero a clamar para que su voluntad se haga en la tierra. Y el cristiano maduro tiene la capacidad de que las oraciones que le está haciendo a Dios y no son aprobadas por Dios desde el cielo, dice: Señor, yo te estaba pidiendo eso, pero si no, no hay problema. Oramos por la palabra y por las ofrendas de una vez, y la hermana Rosarito los va al final a llevar allá hacia el rincón. Sí. El rincón de las delicias. No. El rincón de las delicias. Bueno, pues allá Jonathan puso canasta de amor, pero ahora eso es el rincón de las delicias, según Rosario. Bueno, hermanos, y después de la oración por la palabra y los diezmos y la ofrenda, vamos al rincón de las delicias, según Rosario. Hablamos. Papá, te damos muchas gracias, porque sentimos que tu palabra nos vivifica y nos alimenta. Hoy queremos concentrarnos en la palabra clamor. Queremos pedirte de forma muy sencilla que nos ayudes a clamar más a ti, a arrodillarnos un poco más, no a saber qué funciona y qué no funciona, sino a tener la capacidad de poder clamar a ti. Y que nosotros como cristianos maduros entendamos que nosotros clamamos, pero la respuesta es tuya. No quiere decir y no necesariamente implica que lo que yo clame desde la tierra viene como un fax y es la respuesta desde el cielo. No, Señor. Moisés clamó y tú respondiste como tú quisiste. Es más, de pronto si Moisés hace una oración específica, es una oración que limita tu respuesta. Pero Moisés únicamente clamó y tú respondiste con 12 fuentes hídricas. Yo estoy muy seguro que ni aún la oración más alta de Moisés hubiese llegado a tanta respuesta de parte tuya. Por eso te pedimos perdón. Porque algunas veces hemos pedido cosas, Padre Celestial, en nuestras fuerzas, en nuestra voluntad, y tú no estás ni asomado por ahí. Hoy en madurez hemos aprendido a clamar a ti. Cuando Moisés se conectó contigo, nunca tuvo problemas en la tierra. Cuando se desconectó de ti e intentó resolver él, terminó asesinando y perdiendo su entrada a la tierra prometida. Misión que tú desde el principio le encomendaste. Papá, clamamos a ti por las ofrendas que tomamos del pueblo hacia ti. Lo hacemos en total amor. Lo hacemos como un acto de benevolencia y de misericordia también. Yo oro por las finanzas de mis hermanos en sus casas, porque muchos dan aún de forma sacrificial con tal de ayudar la obra. Yo entrego a ti, Padre Celestial, la ofrenda que del pueblo va a ser tomada, que se haga tu voluntad en ella, que seas tú quien dirija lo que se debe hacer con ella. Y gracias porque si hoy tenemos para poder ofrendar o en un pasado hemos ofrendado, es porque tu misericordia se ha extendido. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Los hermanos que deseen pasar a ofrendar en total libertad pueden hacerlo. Señor, gracias por tu provisión, que nunca falte en la casa de mis hermanos la provisión para que ellos tengan lo necesario para poder alimentarse ellos y alimentar sus familiares. Yo pongo delante de ti, Padre Celestial, esta ofrenda que de forma generosa y misericordiosa ellos están colocando delante de ti. En el nombre glorioso
de nuestro Señor Jesucristo, que nunca falte tu provisión en nuestros hogares. Amén y amén.